Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Informe de la conferencia sobre linajes de ordenación Bhikshuni por el Dr. Alexander Berzin. Enseñanza extraída de la plataforma studybuddhism.com. Puedes encontrar el enlace directo en la descripción del vídeo. En muchos países tradicionalmente budistas, el linaje de ordenación Bhikshuni nunca se ha establecido, o una vez establecido ha terminado. Por lo tanto, para el florecimiento del Dharma entre los budistas, es esencial que se restablezca la línea de ordenación Bhikshuni. Todos los delegados en la conferencia acordaron por unanimidad que la ordenación Bhikshuni Mulasarvastivada debe reiniciarse. De lo contrario, la sociedad moderna despreciará al budismo por tratarse de una discriminación contra las mujeres y los budistas limitarán su propia capacidad para beneficiar a la sociedad. Parte 1. Problemas en el restablecimiento de la ordenación Bhikshuni. Como ayuda para aquellos que no estén familiarizados con los temas presentados aquí, se han incluido algunos antecedentes y algunos términos técnicos y fechas en los resúmenes de algunos de los documentos. Introducción a los votos Bhikshuni. La importancia de tener Bhikshunis. La comunidad monástica, la Sangha, juega un papel central en el budismo. Según muchas de las afirmaciones del Buda, el florecimiento del Dharma depende de la existencia de una asamblea cuádruple de discípulos, que comprende monjes completos, gelón, bhikshu, en pali bhikkhu, monjas completas, gelongma, bhikshuni, bhikkhuni, laicos, genyen, upasaka, que conservan 5 votos, laicas, genyenma, upasika, upasika, que conservan 5 votos. Por lo tanto, en el Sutra de Cantar Juntos, dentro de los discursos largos, uno de los 9 momentos desafortunados e inoportunos para llevar una vida espiritual pura es cuando se nace en una región fronteriza entre bárbaros necios donde no hay acceso a monjes, monjas, laicos ni laicas. De manera similar, en las etapas de la mente Shravaka, de los escuchas, el gran maestro Mahayana indio del siglo IV al V, Asanga lo citó como uno de los 10 enriquecimientos, Yorwa, de un precioso renacimiento en una vida humana en una tierra central. Una tierra central se define ya sea geográficamente como cierta región de la India o desde el punto de vista del Dharma como una región que tiene la asamblea cuádruple completa. Sin embargo, en muchos países tradicionalmente budistas, el linaje de ordenación Bhikshuni nunca se ha establecido o una vez establecido ha concluido. Por lo tanto, para el florecimiento del Dharma entre los budistas en estas tierras y también en países no tradicionalmente budistas, es esencial que se restablezca la línea de ordenación Bhikshuni. Sin embargo, hacerlo de una manera que concuerde con la autoridad espiritual no es un asunto sencillo. El establecimiento original de la orden Bhikshuni. El mismo Buda ordenó a los primeros monjes simplemente recitando las palabras Ehi Bhikkhu, ven aquí, monje. Cuando un número suficiente de monjes había sido ordenado de esta manera, instituyó la ordenación por parte de los bhikshus mismos. Según muchos relatos tradicionales, cuando su tía materna, Mahaprajapati Gautami, le solicitó que la ordenara como monja, el Buda al principio se negó. No obstante, Mahaprajapati, junto con 500 seguidoras, se raparon la cabeza, vistieron túnicas amarillas y los siguieron como renunciantes sin hogar. Cuando pidió la ordenación una segunda y luego una tercera vez y nuevamente le fue negada, el discípulo del Buda Ananda, Kungabo, intercedió a su favor. Ante esta cuarta solicitud, el Buda estuvo de acuerdo con la condición de que ella y las futuras monjas observaran 8 restricciones pesadas.
Estas incluyen que el rango de antigüedad de las monjas siempre es menor que el de los monjes, independientemente de por cuánto tiempo se hayan mantenido los votos de monje o monja. El Buda instituyó tales restricciones de acuerdo con los valores culturales de la India en su época, a fin de evitar la falta de respeto por parte de la sociedad hacia su comunidad y, en consecuencia, hacia sus enseñanzas. También lo hizo para proteger a las monjas y asegurarles el respeto de los laicos. En la antigua India, las mujeres estaban primero bajo la protección, supervisión de sus padres, luego de sus esposos y finalmente de sus hijos. Se pensaba que las mujeres solteras eran prostitutas y hay muchos casos en el Vinaya de monjas que son llamadas prostitutas simplemente porque no estaban bajo la protección de un familiar varón. Relacionar a la Sangha Bhikshuni con la Sangha Bhikshu hizo que su estado de soltería fuera respetable ante los ojos de la sociedad. Según algunas tradiciones, aceptar los 8 Garudamas constituyó esta primera ordenación. Según otras tradiciones, el Buda confió la ordenación inicial de Mahaprajapati y sus 500 seguidoras a 10 bhikshus bajo el liderazgo de Ananda. En cualquier caso, el método estándar más antiguo para ordenar bhikshunis fue por un grupo de 10 bhikshus. Esta forma de ordenación se conoce comúnmente como ordenación de una sola Sangha Bhikshu. El procedimiento de ordenación consiste en hacer a las candidatas una lista de preguntas sobre los impedimentos que puedan tener que les dificulten cumplir todos los votos. Además de las preguntas que se hacen en común a los candidatos, para la ordenación Bhikshu se incluye otras preguntas sobre su anatomía como mujer. Cuando algunas candidatas a Bhikshuni expresaron una gran incomodidad al responder preguntas tan personales a los monjes, el Buda instituyó la ordenación de Sangha dual. Aquí, la Sangha Bhikshuni primero hace las preguntas sobre la idoneidad de la candidata para convertirse en Bhikshuni. Más tarde ese mismo día, la Sangha Bhikshuni se une a la Sangha Bhikshu para formar una asamblea conjunta. La Sangha Bhikshu da la ordenación, mientras que la Sangha Bhikshuni sirve como testigo. Al principio, los votos para la comunidad monástica incluían evitar solo las acciones naturalmente no recomendables. Las acciones físicas y verbales que son destructivas para todos, ya sean laicos u ordenados. Para las personas ordenadas, sin embargo, esto incluía el voto de celibato. Con el paso del tiempo, el Buda promulgó un número cada vez mayor de votos adicionales con respecto a las acciones no recomendables prohibidas. Acciones físicas y verbales que no son naturalmente destructivas, pero que están prohibidas solo para personas ordenadas con el fin de evitar la falta de respeto por parte de la sociedad hacia la comunidad monástica budista y hacia las enseñanzas del Buda. Solo el Buda ha tenido la autoridad para promulgar tales prohibiciones. Las monjas recibieron más votos adicionales que los monjes, porque cada voto adicional se estableció después de un incidente específico relacionado con el comportamiento impropio de un monje o una monja. Los votos de las monjas incluyen aquellos establecidos con base en el comportamiento impropio de las monjas en su interacción con los monjes, mientras que los votos de los monjes no incluyen estipulaciones recíprocas. Linajes y diferencias en los procedimientos de ordenación. Debido a las diferencias geográficas y culturales, 18 escuelas evolucionaron dentro de lo que los textos Mahayana luego llamaron budismo Hinayana. Cada uno tenía su propia versión de las reglas de disciplina, incluidos los votos de monje y monja para la liberación individual. Las diferencias entre las escuelas con respecto a estos conjuntos de votos y procedimientos de ordenación fueron menores, aunque algunos maestros conservadores del Vinaya han considerado significativas estas diferencias. De las 18 escuelas Nikaya, 3 linajes Bhikshu han sobrevivido hasta hoy con una continuidad ininterrumpida. Theravada, seguido en Sri Lanka, Bangladesh, Birmania, Myanmar, Tailandia, Laos y Camboya, con bhikshus que conservan 227 votos. Dharmaguptaka,
que se sigue en Taiwán, Hong Kong y otras partes de la República Popular China, Corea y Vietnam, con bhikshus que mantienen 250 votos. Mula Sarvastivada, que se sigue en el Tíbet, Nepal, las regiones del Himalaya de la India, Bután, Mongolia y Buriatia, Kalmukia y Tuvá dentro de Rusia, con bhikshus que mantienen 253 votos. A medida que se desarrollaron las costumbres del Vinaya, se delinearon 3 niveles graduados de votos para monjas. Monjas novicias, que mantienen la disciplina de 10 partes. Esto implica mantener 10 votos que se subdividen en 36 en el Mula Sarvastivada. Monjas en prueba de 2 años, que mantienen 6 entrenamientos en el Theravada y el Dharmaguptaka, y 6 entrenamientos raíz y 6 entrenamientos rama en el Mula Sarvastivada. El periodo Shiksamana de 2 años se instituyó para garantizar que las candidatas a la ordenación bhikshuni no estuvieran embarazadas. Monjas completas que mantienen 311 votos en el Theravada, 348 en el Dharmaguptaka y 364 en el Mula Sarvastivada. En el Dharmaguptaka y probablemente también en los otros linajes se necesitan como mínimo 2 bhikshunis para dar el voto Shramanérika, mientras que son necesarias 4 para la ordenación Shiksamana. Shramanérika es monja novicia, Shikshamana, monjas en pruebas de 2 años. La preceptora bhikshuni oficiante, Khenmo, debe estar ordenada al menos 12 años en el Theravada y el Dharmaguptaka o 10 años en el Mula Sarvastivada. En el Dharmaguptaka, la maestra de procedimientos bhikshuni asistente para la ordenación shramanérika debe tener al menos 5 años de ordenación. Dado que no ha habido sangha bhikshuni en el Tíbet, los bhikshus ordenan a la shramanérika Mula Sarvastivada. La ceremonia de ordenación bhikshuni tiene 2 partes. En la primera parte, dirigida por la sangha bhikshuni, se pregunta a las candidatas sobre los impedimentos mayores y menores para recibir la ordenación completa. Por ejemplo, en el Dharmaguptaka, las preguntas se refieren a los 13 impedimentos mayores y 16 menores, tanto para hombres como para mujeres, más 9 impedimentos adicionales específicamente para las mujeres. Solo en el Mula Sarvastivada, esta primera parte de la ceremonia de ordenación se llama aproximación a la castidad. En el Dharmaguptaka se llama el Dharma básico. En la segunda parte de la ceremonia, que se lleva a cabo más tarde ese mismo día, la candidata recibe el voto de bhikshuni de parte de la sangha bhikshu. En el Mula Sarvastivada y Dharmaguptaka, la sangha bhikshuni también está presente durante esta segunda parte de la ordenación como testigo. En el Theravada, las bhikshunis acompañan a la candidata a la sangha bhikshu, pero no están presentes durante la parte de la ceremonia de los bhikshus. Para que la ordenación completa bhikshuni ocurra en una tierra central, se necesitan 10 bhikshunis en el Theravada y Dharmaguptaka o 12 bhikshunis en el Mula Sarvastivada, así como 10 bhikshunis para el método de sangha dual. En el Theravada y el Dharmaguptaka, la preceptora bhikshuni debe haber tenido el voto de bhikshuni durante al menos 12 años, mientras que en el Mula Sarvastivada durante al menos 10. En las 3 escuelas, el preceptor bhikshu debe haber tenido el voto de bhikshu durante al menos 10 años. En las regiones fronterizas, donde no se dispone del número requerido de bhikshunis, el Mula Sarvastivada estipula que 5 bhikshunis y 5 bhikshus adicionales serán suficientes para conferir la ordenación de sangha dual. Historia de los linajes de ordenación interrumpidos. Aunque el Theravada, el Dharmaguptaka y el Mula Sarvastivada tienen cada uno su propio conjunto de votos bhikshuni, solo la línea Dharmaguptaka de ordenación bhikshuni ha continuado hasta el presente de manera ininterrumpida. En el Theravada,
El budismo llegó por primera vez a Sri Lanka en el 249 antes de la era común a través de la misión del hijo del emperador indio Ashoka Mahinda. Aunque la fecha a partir de la cual se usó el nombre Theravada está en disputa, en aras de la simplicidad nos referiremos a este linaje budista como Theravada. El linaje de ordenación Bhikshuni Theravada luego se transmitió a Sri Lanka en el 240 antes de la era común, con la llegada a la isla de la hija del emperador Ashoka, Sangamita. Para el año 1050 de la era común, este linaje de ordenación terminó como consecuencia de la invasión tamil y el posterior gobierno de Sri Lanka bajo el imperio Chola. Según la tradición oral, el emperador Ashoka también envió dos emisarios, Sona y Uttara, al reino de Suanapum y establecieron allí el budismo Theravada. La mayoría de los eruditos identifican este reino con el pueblo Tailaín y la ciudad portuaria de Tatón en el sur de Birmania. Sin embargo, no está claro si el linaje de ordenación Bhikshuni se transmitió en este momento. Aunque el budismo Theravada estuvo presente en los diversos estados de la ciudad Piu del norte de Birmania desde al menos el siglo I de la era antes de la era común, se mezcló con el Mahayana, el hinduismo y la religión local Ari, que implicaba sacrificios de animales a los espíritus. A mediados del siglo XI de la era común, el rey Anaurata unificó el norte de Birmania, conquistó el rey Mon en Tatton, estableció su capital en Pagan e invitó al Bhikkhu Mon Arahanta a establecer el budismo Theravada en todo su reino. Con la derrota de los cholas en Sri Lanka en el 1070 de la era común y el establecimiento de la nueva capital en Polonnaruwa, el linaje de ordenación Bhikshu Theravada fue restablecido en Sri Lanka por bhikshus invitados desde Pagan. El rey Anugrta, sin embargo, cuestionó la pureza del linaje Bhikshuni Mon y en consecuencia no envió a ninguna Bhikshuni para restablecer la ordenación Bhikshuni. Por lo tanto, el linaje de ordenación Theravada de Bhikshunis no fue revivido en ese momento en Sri Lanka. La última evidencia de la presencia de un convento Bhikshuni en Birmania es de 1287 de la era común, cuando Pagan cayó ante la invasión mongola. Sri Lanka fue invadida y la mayor parte gobernada desde 1215 hasta 1236 por el rey Maga de Kalinga, actual Odisha, India Oriental. Durante este periodo, la Sangha Bhikshu de Sri Lanka se debilitó severamente. Con la derrota del rey Maga, los bhikshus Theravada de Kanchipuram, un centro budista dentro del debilitado reino de Chola en el actual Tamil Nadu, sur de la India, fueron invitados a Sri Lanka en 1236 para revivir el linaje de ordenación bhikshu. El hecho de que no se invitara a ninguna bhikshuni tamil sugiere que la Sangha Bhikshuni Theravada ya no estaba presente en el sur de la India en ese momento. La última evidencia escritural de una Sangha Bhikshuni en el norte de la India, incluida Bengala, data de finales del siglo XII de la era común. No está claro qué linaje de votos Bhikshuni tenían las monjas. El rey Ramkhagen del reino Sukhothai en Tailandia estableció el budismo Theravada en Tailandia desde Sri Lanka a finales del siglo XIII. Dado que una Sangha Bhikshuni ya no estaba disponible en Sri Lanka en ese momento, el linaje de ordenación Bhikshuni Theravada nunca llegó a Tailandia. Dado que el Theravada se estableció en Camboya desde Tailandia a principios del siglo XIV y poco después en Laos desde Camboya, el linaje de ordenación Bhikshuni Theravada tampoco llegó a estos países. En los países Theravada, solo Sri Lanka ha restablecido oficialmente la ordenación Bhikshuni Theravada y eso fue en 1998. Hasta entonces, a las mujeres en Sri Lanka solo se les permitía convertirse en dasasilmatas, practicantes de los 10 preceptos, pero no en bhikkhunis. Aunque tales mujeres laicas visten túnicas y mantienen el celibato, no se las considera miembros de la sangha monástica. En Birmania y Camboya, a las mujeres solo se les permite convertirse en practicantes de los 8 preceptos, conocidas en Birmania como Shilasin y en Camboya como Donchi o Yechi. Algunas mujeres en Birmania también reciben los 10 preceptos. En Tailandia pueden convertirse en practicantes de los 8 preceptos, conocidos como Maeji, desde el surgimiento del budismo Theravada en el distrito de Chittagong y Chittagong Hill Tracts de Bangladesh en 1864, del distrito de Arakan en la costa de Birmania, las mujeres se han convertido allí en practicantes de los 8 preceptos. Mula Sarvastivada. Aunque las líneas de ordenación Bhikshu Mula Sarvastivada se establecieron en el Tíbet en 3 ocasiones, nunca se estableció firmemente una Sangha Bhikshuni Mula Sarvastivada.
En consecuencia, las mujeres que siguen la tradición budista tibetana dentro de la tradición Vinaya Mulasarvastivada y que han deseado ordenarse, se han convertido en shramanerikas o monjas novicias. La primera vez que se estableció la ordenación Bhikshu Mulasarvastivada en el Tíbet fue con la visita del maestro indio Santaraksita junto con 30 monjes y la fundación del monasterio Samya en el Tíbet central en el 775, y esto fue bajo el patrocinio del emperador tibetano Trison Detsen. Sin embargo, debido a que ni 12 bhiksunis Mulasarvastivada indias llegaron al Tíbet en ese momento, ni las mujeres tibetanas viajaron posteriormente a la India para recibir una ordenación superior, el linaje de ordenación bhikshuni Mulasarvastivada no se estableció en el Tíbet durante este primer periodo. Sin embargo, según una fuente china conservada entre los documentos de Dunhuan, una de las esposas secundarias del emperador Trison Detsen, la reina Rosa Yangjong, y 30 mujeres más recibieron la ordenación bhikshuni en Samyai. Su ordenación habría sido conferida por los bhiksus chinos que fueron invitados a la oficina de traducción en Sambie en 781. Dado que el emperador chino Tang Zhongzong había decretado en 709 que solo se seguiría el linaje de ordenación Dharmaguptaka en China, la ordenación bhikshuni en el Tíbet debe haber sido del linaje del Dharmaguptaka. Presuntamente, la ordenación fue otorgada por el método de Sangha única y su linaje no continuó después de la derrota de la facción china en el debate Samye y su expulsión del Tíbet. Durante el reinado del emperador tibetano Tri Ralpachen, 815-836, el emperador decretó que no se podía traducir al tibetano ningún texto hinayana que no fuera de la rama sarvastivada. Esto limitó efectivamente la posibilidad de que se introdujeran en el Tíbet linajes de ordenación distintos del mula sarvastivada. El linaje de ordenación Bhiksu Mulasarvastivada de Santaraksita casi se perdió con la represión del budismo por parte del rey Langdharma a finales del siglo IX o principios del X. 3 bhiksus Mulasarvastivada sobrevivientes, con la ayuda de 2 bhiksus Dharmaguptaka chinos, revitalizaron este linaje de ordenación bhiksu con la ordenación de Kompa Rapsel en el Tíbet oriental. Sin embargo, no se siguió ningún procedimiento similar que involucrara a bhiksunis Dharmaguptaka para establecer la ordenación Bhikshuni Mulasarvastivada en ese momento a través de una sangha dual de linaje mixto. La línea de ordenación Bhiksu Mulasarvastivada de Gompa Rapsel fue traída de vuelta al Tíbet central y se la conoció como la tradición del Vinaya del Bajo Tíbet. En el Tíbet occidental, sin embargo, el rey Yeshewe, a fines del siglo X, se dirigió a la India para establecer, o quizás restablecer, la ordenación Bhiksu Mulasarvastivada en su reino. Por lo tanto, invitó a Kuye, en el Tíbet occidental, al Pandit Dharmapala de las Indias orientales y a varios de sus discípulos para establecer la segunda línea de ordenación Bhiksu Mulasarvastivada. Esta línea se conoció como la tradición Vinaya del Alto Tíbet. Según las crónicas de Guge, un orden de monjas Mulasarvastivada también se estableció en Guge en ese momento, y la hija del rey Yeshewe, Hlaimetok, recibió la ordenación en ella. Sin embargo, no está claro si esta ordenación fue como bhikshuni o como novicia shramanérika. En cualquier caso, tampoco está claro si los bhiksunis Mulasarvastivada fueron invitadas a Guye para conferir la ordenación, y no hay evidencia de que una sangha bhikshuni Mulasarvastivada se estableciera firmemente en el Tíbet occidental en ese momento. En 1204, el traductor tibetano Tropu Lotsawa invitó al maestro indio Shakya Shrivadra, el último sustentador del trono del monasterio de Nalanda, a venir al Tíbet para escapar de la destrucción provocada por los invasores turcos Oghuz de la dinastía Gurid. Mientras estaba en el Tíbet, Shakya Shrivadra y los monjes indios que lo acompañaban confirieron la ordenación Bhiksu Mulasarvastivada a los candidatos dentro de la tradición Sakya, comenzando así la tercera línea de ordenación de este tipo en el Tíbet. Tiene 2 sublinajes, uno derivado de la ordenación de Sakya Pandita por parte de Shakya Shrivadra y otro de su ordenación de una comunidad de monjes que más tarde entrenó y que finalmente se dividió en 4 comunidades monásticas Sakya. Aunque hay evidencia de que todavía había bhiksunis en el norte de la India hasta el siglo XII, ninguna bhikshuni Mulasarvastivada acompañó a Sakya Shrivadra al Tíbet. Por lo tanto, el linaje de ordenación bhikshuni Mulasarvastivada nunca se transmitió junto con ninguna de las 3 líneas de ordenación bhiksu Mulasarvastivada en el Tíbet. En los siglos que siguieron a la visita de Shakya Shrivadra,
Se hizo al menos un intento de establecer la ordenación Bhikshuni Mula Sarvastivada en el Tíbet, pero no tuvo éxito. A principios del siglo XV, el maestro Sakya, Shakya Chökden, convocó a una ordenación Bhikshuni Mula Sarvastivada de una sola sangha específicamente para su madre. Otro maestro Sakya contemporáneo, Gorampa, sin embargo, criticó duramente la validez de esta ordenación y posteriormente se descontinuó. Es dentro de este contexto histórico que se convocó el Congreso Internacional sobre el papel de la mujer en la Sangha, Vinaya Bhikshuni y linajes de ordenación, para presentar los resultados de la investigación sobre los posibles métodos para restablecer la ordición Bhikshuni Mula Sarvastivada en la actualidad. Otro objetivo era aprender de las experiencias de las tradiciones monásticas budistas no tibetanas con respecto a la ordenación Bhikshuni y buscar el consejo de los ancianos de esas tradiciones. Resumen de los puntos principales de los documentos. Los 65 delegados al Congreso incluyeron maestros y ancianos del Vinaya, Bhikshu y Bhikshuni de casi todos los países budistas tradicionales, así como miembros de alto nivel de la comunidad académica de budólogos formados en Occidente. Todos los delegados acordaron por unanimidad que la ordenación Bhikshuni Mula Sarvastivada necesita reiniciarse, puede reiniciarse y debe reiniciarse. De lo contrario, el budismo será menospreciado por la sociedad moderna porque discrimina a las mujeres y los budistas limitarán su propia capacidad de beneficiar a la sociedad. Después de todo, el Buda formuló los votos monásticos principalmente con el fin de obtener la aceptación y el respeto de la sociedad y evitar las críticas. El mismo Buda mostró una gran flexibilidad al ajustar los votos para este propósito y lo mismo se puede hacer hoy en el espíritu del Buda. La mayoría de los delegados recomendaron que desde el punto de vista de las consideraciones prácticas y la autoridad de las escrituras, el método más satisfactorio para reiniciar el linaje de ordenación Bhikshuni Mula Sarvastivada es con una sangha dual que integre Bhikshus Mula Sarvastivada y Bhikshunis Dharmaguptaka. El linaje Bhikshuni Dharmaguptaka en China se inició en el siglo V, de manera que, paralela al incluir Bhikshunis de la tradición ininterrumpida Theravada de Sri Lanka como parte de su sangha dual. Dado que la función de las Bhikshunis es interrogar a la candidata sobre su idoneidad para recibir el voto conferido es el de los Bhikshus que la ordenan. Según las fuentes del Vinaya, si la primera ordenación Bhikshuni se confiere de esta manera, incluso cuando no está precedida por las ordenaciones preliminares de Shikshamana y Brahmacharya, la ordenación Bhikshuni sigue siendo válida. Aunque los bhikshus ordenantes incurren en una infracción menor, este sería un precio aceptable a pagar. Geshe Rinchen Mudruk, sin embargo, citó otras fuentes del Vinaya que permiten a los bhikshus, bajo ciertas circunstancias, conferir la ordenación brahmacharya y sin incurrir en una infracción menor. A partir de esto, infirió que si tal sangha bhikshu procediera a conferir la ordenación bhikshuni, que debe seguir el mismo día que la de brahmacharya, hacerlo tampoco traería a los bhikshus una infracción menor. Ya sea que los bhikshus ordenadores incurran o no en una infracción menor, después de que las nuevas bhikshunis hayan mantenido sus votos puramente durante 10 años, pueden participar en una sangha dual y también conferir ordenaciones Shiksamana y Brahmacharya. En apoyo de este método, varios delegados citaron un precedente tibetano de ordenación de sangha mixta, pero en este caso compuesta por bhikshus Mula Sarvastivada y Dharmaguptaka con la ordenación bhikshu de Kompa Rapsel en el siglo IX o X. Algunos de los maestros del Vinaya Theravada sugirieron una variante de este método para restablecer la ordenación Bhikshuni Mula Sarvastivada basada en un procedimiento legal seguido en la tradición Pali. Después de la ordenación de la sangha dual Dharmaguptaka, las Bhikshunis Dharmaguptaka recién ordenadas podrían recibir la ordenación como Bhikshunis Mula Sarvastivada mediante un procedimiento de fortalecimiento Mula Sarvastivada realizado por la sangha Bhikshu, Dalikama. Este procedimiento convierte su voto Dharmaguptaka en un voto Mula Sarvastivada equivalente. De esta manera, la posterior ordenación Bhikshuni de sangha dual podría ser conducida por una asamblea de bhikshus Mula Sarvastivada y Bhikshunis Mula Sarvastivada. Otra sugerencia fue que las Bhikshunis mayores ordenadas en el Dharmaguptaka, que practicaban en la tradición tibetana,
se les podría dar el procedimiento Dalikama, convirtiéndolas en Bhiksunis Mulasarvastivada. Entonces constituirían la Sangha Bhikshuni en una ordenación dual puramente Mulasarvastivadim. En apoyo, ya sea del linaje mixto de la Sangha dual o de los métodos Dalikama, varios delegados subrayaron el hecho de que en la época del Buda y de la fundación del linaje de ordenación Bhikshuni no había divisiones en la ordenación o voto en términos del Theravada, Dharmaguttapa, Mulasarvastivada. Por lo tanto, debemos concentrarnos en conferir la esencia del voto Bhikshuni en general y no en las diferencias del linaje que surgieron a lo largo de la historia. Los representantes de la comunidad de monjas tibetanas que asistieron al congreso, sin embargo, expresaron su deseo de permanecer totalmente dentro de la familia tibetana Mulasarvastivada. Por lo tanto, las monjas presentes en el congreso prefirieron la ordenación Bhikshuni por parte de una sola sangha compuesta solo por Bhikshus Mulasarvastivada. Dentro del Theravada y el Dharmaguttaka, este método de ordenación, que involucra solo a una sangha, está permitido dentro del contexto del Vinaya para reiniciar un linaje de ordenación Bhikshuni. Además, la ordenación de una sangha Bhikshuni únicamente en estos dos linajes puede hacerse, y se ha hecho también en otras circunstancias en cuyo caso los bhikshus ordenantes reciben una infracción menor. La razón por la que se ha conseguido este método de ordenación Bhikshuni es que la costumbre de la ordenación de sangha dual fue introducida por el Buda solo después de la ordenación de una sola sangha. Al hacerlo, el Buda no desaprobó específicamente la ordenación Bhikshuni de una sola sangha, mientras que en otras partes del Vinaya rechazó una medida anterior después de instituir una posterior. Según el Vinaya, si un acto específico de la sangha no está desaprobado, pero está de acuerdo con las intenciones del Buda, está permitido. Después de 10 años, cuando estas bhiksunis hayan obtenido suficiente antigüedad, la ordenación de la sangha dual puede ser reiniciada por una sangha dual Mulasarvastivada. Aunque no se discutió formalmente en el Congreso, el Departamento de Religión y Cultura del gobierno tibetano en el exilio en Dharamsala, India, ha ofrecido más variantes posibles solo unas semanas antes del Congreso. Según el Vinaya Mulasarvastivada, el Buda declaró que si una bhikshuni se ordena de acuerdo con el ritual de ordenación bhikshu, la ordenación es válida, aunque los bhikshus ordenantes recibirán una infracción menor. De esta manera, la candidata recibe los votos de bhikshuni a través de un ritual de ordenación bhikshu. Ella no recibe votos de bhikshu. Las opciones adicionales, entonces, serían conferir la ordenación bhikshuni de una sola sangha o de sangha dual por medio del ritual bhikshu Mulasarvastivada. En resumen, el problema actual es cómo restablecer la ordenación Bhikshuni Mulasarvastivada de acuerdo con la autoridad de las Escrituras. Sin embargo, muchos pasajes de las Escrituras parecen contradecirse entre sí en cuanto a los métodos posibles. Dado que los geishas tibetanos son expertos en debates, los argumentos a favor y en contra de cada método posible pueden presentarse y se han presentado de manera convincente. Se necesita alguna manera de decidir el debate que sea aceptable para ambas partes, tal vez estableciendo un acuerdo. Según las Escrituras, los asuntos relacionados con el Vinaya, como el restablecimiento de esta ordenación, deben ser decididos por un consejo de ancianos de la Sangha y sustentadores del Vinaya. No puede ser decidido por un solo individuo, incluso si ese individuo es un Dalai Lama. Por lo tanto, los pasos principales en esta etapa son: 1. Establecer el método para elegir a los delegados de tal consejo. 2. Determinar el procedimiento de toma de decisiones para el consejo y luego, tras invitar a los delegados, convocar dicho consejo lo antes posible. Los ancianos bhikshu y bhikshuni invitados de los linajes Theravada y Dharmaguttaka expresaron unánimemente su reconocimiento y apoyo a cualquier decisión que este consejo, bajo el liderazgo de su santidad el 14º Dalai Lama, tome con respecto al método del restablecimiento de la ordenación Bhikshuni Mulasarvastivada. Puntos difíciles relacionados con las formas sugeridas para restablecer la ordenación Bhikshuni Mulasarvastivada. Los sustentadores del Vinaya y los investigadores entre la comunidad académica tibetana han esbozado varios puntos legalistas que deben resolverse y que surgen con relación a las diversas formas que se han sugerido para restablecer la ordenación Bhikshuni Mulasarvastivada. Aunque no se presentaron sistemáticamente en el Congreso, surgieron en varios puntos de la discusión.
¿Es posible que bhikshus y bhikshunis de diferentes linajes del Vinaya participen juntos en una ordenación? Es decir, ¿podría la sangha dual estar compuesta por bhikshus Mulasarvastivada y bhikshunis Dharmaguptaka? Y si tal sangha dual confiere la ordenación bhikshuni, ¿qué linaje del voto de bhikshuni recibe la candidata? ¿Es posible que los bhikshunis tibetanos confieran la ordenación bhikshuni en una ordenación de sangha única? Es esencial que una candidata a la ordenación bhikshuni haya recibido la ordenación shikshamana y completado su entrenamiento de 2 años antes de convertirse en bhikshuni. En el procedimiento de ordenación bhikshuni es esencial que el voto brahmacharya se dé antes de que la candidata se convierta en bhikshuni. Si es así, ¿podría darlo la sangha bhikshu? Después de todo, el voto brahmacharya no es un voto real. Es la parte de la ceremonia de ordenación en la que la sangha bhikshuni pregunta a la candidata sobre los obstáculos mayores y menores para recibir la ordenación. Si el ritual de ordenación bhikshu se usara para ordenar bhikshunis, ¿podría eso revelar algunos de los puntos anteriores? Su Santidad el XIV Dalai Lama ha dicho que el restablecimiento de la ordenación bhikshuni Mulasarvastivada, aunque extremadamente importante, debe llevarse a cabo en estricta conformidad con la tradición textual del Vinaya Mulasarvastivada. Es esencial evitar el juicio de la historia de que los tibetanos restablecieron esta ordenación de manera inválida y especialmente que su laxitud en seguir y defender el Vinaya se debió a su práctica del Tantra. Casi todos los monjes y monjas tibetanos que asistieron al Congreso han declarado que el tema del restablecimiento de la ordenación bhikshuni Mulasarvastivada no tiene nada que ver con los temas más generales de los derechos humanos o los derechos de la mujer. Es dentro del contexto del Vinaya que el Buda otorgó los mismos derechos a hombres y mujeres para renunciar a la vida familiar, tomar la ordenación completa y alcanzar la liberación y la iluminación. Por lo tanto, a pesar de factores emocionales, explícitos u ocultos, a favor o en contra, que puedan estar involucrados, el restablecimiento del linaje de ordenación bhikshuni es puramente un asunto legal del Vinaya y debe decidirse únicamente sobre esos fundamentos legales. Sin embargo, es importante recordar aquí una directriz sugerida por Bhikkhu Bodhi, un monje Theravada senior, que dijo: el procedimiento de ordenación bhikshuni fue diseñado para facilitar la ordenación de bhikshunis, no para impedirla. Congreso Internacional sobre el papel de la mujer en la Sangha. Vinaya Bhikshuni y linajes de ordenación. Universidad de Hamburgo, Hamburgo, Alemania, julio de 2007. Gracias por escuchar.